Te despertaste otra vez en mitad de la noche. Tal vez a las 2, tal vez a las 3. Primero no sentiste pánico. Primero sentiste algo más extraño. Una claridad suave, una quietud rara, como si tu mente por un instante estuviera más limpia que durante el día. Y luego llegó el pensamiento que casi todos hemos aprendido. Algo anda mal. No debería estar despierto. Mañana voy a estar destruido. Pero ¿y si ese despertar no fuera un error? ¿Y si tu cuerpo no estuviera fallando, sino recordando una forma de dormir que la sociedad moderna enterró hace poco más de un siglo? Porque antes de las fábricas iluminadas, antes del horario industrial y antes de que el reloj decidiera cuándo debía ser útil, los seres humanos no dormían como dormimos hoy. Dormían en dos partes. Y la verdadera pregunta no es solo por qué dejamos de hacerlo. La verdadera pregunta es quién necesitaba que dejáramos de hacerlo. Hoy nos parece normal acostarnos, dormir de un tirón 7 u 8 horas y despertar listos para funcionar como si fuéramos máquinas bien calibradas. Ese modelo parece tan natural que casi nadie se detiene a preguntarse desde cuándo existe. Pero históricamente es sorprendentemente reciente. El historiador Roger Ekirch pasó años revisando diarios, textos médicos, expedientes judiciales, cartas y obras literarias, y encontró cientos de referencias a lo que en otro tiempo era una costumbre común. La gente hablaba del primer sueño y del segundo sueño con total naturalidad. No lo explicaban porque no hacía falta, era parte de la vida nocturna de la especie. Y eso cambia por completo la forma de mirar nuestras noches. Si un patrón aparece una y otra vez en tantas épocas y en tantos tipos de documentos, no estamos ante una rareza folclórica, estamos ante un hábito profundo. Durante siglos, las personas se acostaban poco después del anochecer, dormían unas horas, despertaban de forma natural, pasaban un tiempo en calma y luego volvían a dormir hasta el amanecer. Esa pausa no era una avería, era parte del descanso, parte de la noche, parte de una relación con la oscuridad que el mundo moderno ya casi no entiende. Lo más inquietante es lo que ocurría en ese intervalo. No era una vigilia nerviosa ni una lucha desesperada por volver a dormir. Era un tiempo blando. Un tiempo silencioso. Algunos rezaban, otros reflexionaban sobre sus sueños, otros hablaban en voz baja, otros escribían, leían, pensaban o hacían el amor. Era una forma de conciencia distinta a la que conocemos hoy cuando abrimos los ojos a las 3 de la mañana y en segundos nos cegamos con la pantalla del móvil, calculamos cuántas horas faltan para la alarma y convertimos la noche en un examen que sentimos que estamos suspendiendo. Y aquí es donde la historia deja de ser solo historia. Porque en los años 90, el psiquiatra Thomas Ver realizó un experimento que volvió mucho más seria esta idea del sueño dividido. Tomó a personas sanas y las expuso durante semanas a un ciclo de luz y oscuridad muy distinto del moderno. 10 horas de luz, 14 horas de oscuridad, sin noches secuestradas por lámparas, pantallas y estímulos continuos. Al principio los participantes durmieron muchísimo, como si estuvieran pagando una deuda antigua. Pero después ocurrió algo sorprendente. Su sueño empezó a partirse en dos bloques. Dormían varias horas, luego permanecían despiertos entre 1 y 3 horas y después regresaban al sueño. Nadie les dijo que lo hicieran. Nadie les enseñó una tradición olvidada. Simplemente emergió. Ese punto es crucial porque une dos mundos que normalmente se cuentan por separado. Por un lado, la historia muestra que durante mucho tiempo fue normal hablar de un primer y un segundo sueño. Por otro, la biología sugiere que, cuando devolvemos al cuerpo una oscuridad prolongada, ese patrón puede reaparecer por sí solo. De repente, el despertar de las 3 de la mañana deja de parecer un capricho extraño y empieza a parecer una posibilidad profundamente humana que hemos encerrado dentro de un entorno artificial. Y entonces llegamos a la parte realmente oscura. Ese viejo ritmo no desapareció porque la especie evolucionara de pronto hacia una versión superior del descanso. Desapareció en paralelo a una transformación brutal de la noche. El alumbrado artificial fue ocupando las ciudades en el siglo XIX. Primero el gas, después la electricidad. Lo que durante miles de años había sido un territorio de penumbra, silencio y retirada, empezó a convertirse en una extensión productiva del día. La noche dejó de ser un límite natural. Se volvió utilizable, alargable, explotable. Y nadie simboliza mejor esa mentalidad que Thomas Edison. El mismo hombre asociado al triunfo de la luz eléctrica también promovió una visión del sueño casi como si fuera una pérdida de tiempo. Textos de la época y análisis históricos lo muestran presentando el descanso como un obstáculo para la productividad, el éxito y la competencia. Decía dormir muy poco. Ridiculizaba la idea de dormir 8 horas.
Llegó a afirmar que realmente no había razón para irse a la cama. Puede sonar absurdo, pero encajaba perfectamente con el espíritu de una era que empezaba a valorar a las personas por su capacidad de producir más, durar más y aprovechar más horas. Y aquí es donde el título cobra sentido de verdad. La razón oscura no era simplemente la bombilla. La razón oscura era lo que la bombilla permitió. Una nueva disciplina sobre el cuerpo. Una nueva forma de colonizar la noche. Mientras el sueño estaba dividido, había un fragmento nocturno que no pertenecía a nadie. Ni al empleador, ni a la fábrica, ni al mercado, ni al reloj. Ese espacio entre el primer y el segundo sueño era íntimo, improductivo, difícil de medir. Era tiempo humano sin dueño claro, y una civilización organizada alrededor de la eficiencia tenía pocos incentivos para respetar algo así. Con la expansión del alumbrado, la gente empezó a acostarse más tarde, pero la mañana siguió exigiendo presencia. Había que llegar al trabajo, había que obedecer horarios, había que levantarse a la hora exacta. El sueño se comprimió, se volvió más profundo y más continuo porque tenía menos margen. Poco a poco, la pausa entre los dos sueños se redujo hasta desaparecer de la memoria cultural. Y entonces ocurrió algo todavía más inquietante. Lo que durante siglos había sido normal empezó a redefinirse como problema. Lo que antes era una fase de la noche pasó a parecer insomnio. Esa inversión de significado lo cambia todo, porque millones de personas hoy se despiertan en mitad de la noche y reaccionan con una angustia automática. Miran la hora, encienden la pantalla, calculan el desastre del día siguiente. Su cuerpo tal vez está intentando entrar en un patrón antiguo, pero el entorno responde con luz azul, ansiedad y culpa. No estamos solo ante un cambio biológico, estamos ante un cambio cultural en la interpretación del propio cuerpo. Hemos aprendido a tratar como fallo una experiencia que quizá durante mucho tiempo fue completamente normal. Eso no significa que cualquier despertar nocturno sea sano o que toda forma de insomnio pueda romantizarse. La realidad siempre es más compleja. No todas las culturas dormían igual, no todas las personas responden igual a la oscuridad, y no todos los problemas del sueño tienen la misma causa. Pero la convergencia entre historia y laboratorio es demasiado fuerte como para ignorarla. En sociedades preindustriales, el sueño segmentado aparece una y otra vez, y no solo en Europa ni solo en invierno. En condiciones de larga oscuridad, el cuerpo moderno puede volver a mostrar un patrón bipásico, y al mismo tiempo, la consolidación del sueño coincide con la expansión de la iluminación artificial y con nuevas exigencias sociales y laborales. Tal vez por eso esta historia resulta tan perturbadora, porque revela que nuestra manera actual de dormir no es simplemente natural. También es histórica, también es política. También está moldeada por tecnologías y por intereses. Igual que el reloj disciplinó el trabajo y el calendario disciplinó el año, la noche moderna fue reorganizada para que el cuerpo encajara mejor en un mundo de producción continua. Dormir de una sola vez no fue solo una preferencia, fue una adaptación a una civilización que ya no quería huecos muertos, pausas silenciosas, ni horas que no pudieran ponerse al servicio de algo útil. Y sin embargo, el rastro del mundo anterior sigue vivo. Sigue vivo en ese momento exacto en que te despiertas y antes de que aparezca la ansiedad, sientes una calma difícil de explicar. Sigue vivo en la sensación de que hay algo extrañamente natural en estar despierto en la oscuridad, aunque tu mente moderna corra enseguida a etiquetarlo como fracaso. Sigue vivo en ese espacio diminuto que todavía se abre entre la costumbre industrial y la memoria biológica. Quizá la parte más desconcertante de todo esto no sea que antes durmiéramos distinto. Quizá lo más desconcertante sea la velocidad con la que lo olvidamos. En relativamente poco tiempo, una forma milenaria de pasar la noche quedó tan borrada que hoy muchas personas creen que solo existe una forma correcta de dormir y que cualquier otra experiencia es una avería. Hemos interiorizado un modelo tan profundamente que ya no lo vemos como modelo, lo vemos como naturaleza. Y ahí está el verdadero triunfo de cualquier cambio cultural profundo. Cuando deja de sentirse como una imposición y empieza a sentirse como lo único posible. Por eso esta historia no termina con Edison, ni con las farolas de gas, ni con la fábrica, ni siquiera con los experimentos de laboratorio. Termina contigo, con la próxima vez que abras los ojos a las 2 o a las 3 de la madrugada, con ese segundo breve en el que la noche todavía no se ha convertido en amenaza. Tal vez en ese instante no estés viendo un fallo, tal vez estés tocando una versión más antigua de la noche,
una que durante siglos tuvo nombre, una que no exigía pánico, una que no te pedía rendimiento, una en la que la oscuridad no era un enemigo, sino un lugar por el que el ser humano pasaba 2 veces antes de llegar a la mañana. Así que la próxima vez que te despiertes en mitad de la noche, no te preguntes inmediatamente qué va mal en ti. Pregúntate primero si ese despertar podría ser una señal de memoria, no de defecto. Si tu cuerpo, por debajo de los horarios, de la luz artificial y del ruido moderno, todavía conserva un ritmo que el mundo no consiguió borrar del todo. Porque tal vez el motivo más oscuro por el que cambiamos la forma de dormir después de 1880 no fue mejorar el descanso humano. Tal vez fue convertir la noche en una extensión del sistema. Y tal vez lo más radical que puedes hacer cuando despiertas en la oscuridad no es entrar en pánico. Tal vez sea reconocer que una parte muy antigua de ti todavía sabe exactamente dónde está.